Bueno, vamos a arrancar ya. Voy a seguir haciendo la introducción mientras se siguen subiendo los compañeros, ¿vale? Lo primero de todo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Este es el segundo Bajo la Lupa que hacemos este año. Y como sabéis ya hemos ido abriendo este tipo de eventos no solo a los propios miembros del club, sino también a otros profesionales del data y de nuestros equipos, con lo cual vamos divulgando temáticas que son de mucho interés a toda esta comunidad del dato, ¿no? Hoy tenemos un temazo, ¿no? Como decimos ahí también mucho en Chile, ¿no? Ya hace unos años Gartner publicaba una megatendencia que era todos a la nube, ¿no? Lo publicó como una megatendencia que teníamos en los equipos de data y bueno, ahora ya no es solo una tendencia, sino que casi es una realidad, ¿no? Todos tenemos ya alguna arquitectura nube o estamos pensando en hacer ese viaje a la nube, ¿no? Con lo cual traemos un tema muy interesante que es cómo estas plataformas y estas arquitecturas en la nube nos ayudan a desarrollar nuestra función de gestión de datos y cómo no a monetizar, ¿no? A generar valor con esta nueva manera de hacer las cosas. Y el Bajo de la Lupa de hoy va a poner un poco en valor un paper, un poco y un mucho, un paper que ha estado trabajando y liderando Daniel Escuder, un miembro de nuestro club, con todo el equipo de Snowflake. Yo creo que nos han aportado muchísima visión en cómo hacer esto y en qué tendencias y quién está liderando este viaje hacia la nube, ¿no? Yo creo que aquí José María nos va a iluminar con cosas bastante interesantes, ¿no? Si vamos a la siguiente, Miriam, la agenda que tenemos va, como os comentaba, Dani Escuder nos va a presentar cómo se ha hecho este paper y un poco el making of, ¿no? El desarrollo del paper, conjuntamente con Snowflake, y nos va a dar ya una anticipación del propio contenido del paper que será publicado próximamente, ¿vale? Y luego sobre esta temática, que es un temazo, vamos a hacer un panel, ¿no? Que es siempre lo que más nos pedís y valoráis, el poder participar e iterar entre nosotros y con los propios panelistas y con Snowflake, que hoy los tenemos aquí con nosotros, que es yo creo que un gran privilegio el tenerles en primera mano aquí de primera mano para preguntarles. Va a haber este panel durante más o menos, vamos a ver si conseguimos que sea media hora, la mitad de la sesión. Y aquí ya contamos además con más compañeros. Está claramente Dani, porque es quien está liderando esto, pero está Javier Marqués, CDO de Generali, está Javier Martínez, que es el Head Reporting Corporativo en Bankia, y está Mario de Felipe, Mario que hacía mucho que no nos veíamos, comentábamos antes, que es el responsable de infraestructuras y BI en el grupo ASV. Y luego estáis todos vosotros ahí en el otro lado, ¿no? Con lo cual, lo que sí que sería muy interesante es que en esa última parte de la sesión nos lancéis preguntas. Como sabéis, si queréis participar con el micro y la cámara porque queréis hacer la pregunta en vivo, levantáis la manita y Miriam nos va a ayudar a gestionar aquí el acceso, ¿vale? Os pone el audio y el micro, perdón, el vídeo y el audio. Y si no, en la parte de preguntas y respuestas, casi os pediría mejor en el de preguntas y respuestas que en el chat. Ahí nos podéis ir haciendo las preguntas y al final las vamos debatiendo entre todos, principalmente entre los panelistas que tenemos hoy y José María y Amalia, ¿vale? Yo creo que, sin más, Dani, te dejo ya que entremos con lo realmente interesante del día de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, perfectamente, Dani. Sí, fenomenal. Pues nada, oye, muchas gracias, Silvina. Gracias a todos los que nos estáis viendo al otro lado. Bueno, este making of o esta pequeña introducción, pues bueno, viene a contaros un poco el para qué, ¿no? O el por qué desde el club hemos decidido lanzar este paper en colaboración con Snowflake. Al final, como todos sabéis, es verdad que esto del Big Data no es nuevo, ya venimos hablando y trabajando con esto desde hace mucho. Pero sí que, aunque esto empezó ya hace unos años, que este trozo lo tenéis un poquito más en el paper, cómo arrancó esto, sí que hemos detectado que desde hace 2-3 años hacia atrás
pues está produciendo también, aparte de un Big Bang de datos, pues una evolución rápida de todas las arquitecturas y las plataformas. Entonces, bueno, todos arrancamos probablemente con nuestros Big Data 1.0, más apalancados en tecnologías Hadoop. Luego comenzamos ese viaje a la nube, tanto con estas herramientas o con otras que iban proveyendo los diferentes vendors del cloud. Y por último, es verdad que hace como año y medio, 2, empezamos a ver que había una tendencia nueva, que era toda esta parte del data cloud, que era, bueno, una aproximación similar en el concepto, porque trata de utilizar y monetizar y cómo sacarle un poco de valor extra a nuestros datos en la nube, pero quizá desde una aproximación o un paradigma diferente. Entonces, bueno, siempre con el enfoque práctico y didáctico. Estuvimos hablando dentro del club algunos CDOs como Javi Marqués, que le tenemos hoy aquí, que es una de las personas con las que más habré hablado de este tema probablemente en el último año y medio, y vimos que realmente esto se estaba consolidando como tendencia. Ya probablemente en América teníamos grandes empresas que estaban con la adopción y bueno, pues decidimos sentarnos con Snowflake y tratar de hacer un paper, sobre todo divulgativo, que pueda ayudar a todos los CDOs, ¿vale? Y bueno, ese es un poco el mindset con el que lo estamos haciendo, a pensar o a ver cómo podemos aproximarnos a sacar el valor real de los datos con todas las herramientas o con todos los approaches que esta nueva aproximación del Data Cloud nos está permitiendo. Entonces, bueno, sin más, porque si no voy a desvelar alguna cosita que vamos a contar después. Os animo a que entréis, a que os descarguéis el paper, veáis un poco desde los inicios cómo se ha ido gestando toda esta aproximación y sobre todo en la parte final enfoques un poquito más prácticos y algunos casos de uso que hemos pensado en, bueno, oye, si yo soy el CDO o estoy cerca de esa oficina de datos y tengo que sacarle valor real al dato, qué casos de uso o con qué aproximaciones podríamos empezar a obtener realmente valor o algún quick win a través de la utilización del Data Cloud. Y yo creo que ya sin más le voy a ceder la palabra otra vez a Silvina y empezamos con el panel. Aquí estoy, que me estaba fallando aquí la logística. Vale, pues mirad, hoy tenemos como moderador a José María Alonso, que es el Regional Director de Southern Europe de Snowflake. Yo os comentaba antes, creo que es un lujo tener hoy un moderador con la tremenda experiencia profesional y el conocimiento que nos va a aportar. Tenemos a Dani, que él mismo se acaba de introducir ahora, a Dani Escuder, del CEO del Grupo Palladium. Lo comento un poco para también, veo que hay muchas personas que se incorporan también nuevas, por si no nos conocen tanto, muchos nos conocemos ya. Javier Martínez, que es el director de reporting corporativo de Bankia, Javi Marqués, el CDO de Generali, y Mario de Felipe, CDO del Grupo ASV, ¿vale? Y José María nos va a hacer hoy de moderador de este panel. Todo va a versar alrededor de un conjunto de preguntas muy interesantes y, como os decía, que esperamos que luego al final tengamos esa oportunidad de entre todos seguir debatiendo con preguntas ya más específicas de la audiencia que tenemos hoy. Adelante, José María. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias a todos, a los panelistas y evidentemente a toda la gente que está conectada. Y gracias por las palabras que has dicho, ¿no? del lujo y del experto y todo eso, porque la verdad que está muy, bueno, pues me siento muy halagado con ellas, ¿no? La verdad que mi única misión aquí hoy en día es moderar este panel con los que realmente van a daros seguramente un punto de vista de que os vais a sentir todos los que estáis escuchando pues más identificados, ¿no? Y luego, bueno, al terminar el panel, si tenemos tiempo y con mucho gusto, lo que sí puedo, si alguien lo requiere así, pues contaros algunos casos de Data Cloud, ¿no? Hoy estamos hablando de un tema que realmente tú decías, Gartner nos dijo ya hace tiempo, ¿no? De todos a la cloud. Lo cierto es que el movimiento es inexorable, es un crecimiento prácticamente exponencial en todo lo que tiene que ver no solamente con datos, sino con aplicaciones y con otra serie de servicios, como bien sabéis, ¿no? Hoy estamos hablando en particular de lo que es el Cloud Data Platform. Es un concepto que bueno, pretende transmitir una forma de hacer las cosas en cloud, porque al final no es solo si nos vamos a la cloud sí o no,
sino la manera en que lo hacemos, ¿no? Y por ahí vamos a empezar el debate, si os parece, ¿no? Snowflake este año también estamos dando un pasito más allá y estamos empezando a hablar del Data Cloud, no ya del Cloud Data Platform, sino del Data Cloud, que es un concepto un poquito más global, ¿no? Al final es un network de datos, que podríamos llamarlo de este modo, y que implica otra serie de características globales que luego con mucho gusto, si queréis, podemos entrar más al detalle. Sin enrollarme más y hablando un poco de lo que es el concepto del Cloud Data Platform, hay una cuestión que es cómo todo esto, el Cloud Data Platform, el Data Cloud, todo lo que está llegando a una velocidad además espectacular, nos está haciendo como CDOs, ¿no? El modificar nuestros propios conceptos, probablemente entrar, como decía antes Dani, ¿no? Hacia otra dimensión, hacia otros modelos en cómo vamos a gestionar todo esto. Entonces, la pregunta, la verdad, que creo que se la haría al propio Daniel Escuder, cómo esto está afectando a vuestras propias decisiones dentro de todo lo que es la gestión de datos, cómo el Cloud Data Platform se relaciona, compite, sustituye, encaja con todos los conceptos de Lakehouse, Data Lakehouse, etcétera, que están apareciendo también en el mercado. Pues oye, José, yo recojo el guante y trato de responder rápido, ¿vale? Para que podamos participar todos. Yo creo que es un concepto que encaja bien con un poco lo que se está aprendiendo, las dos grandes visiones que hay ahora, todo este enfoque Data Cloud y luego las aproximaciones o las implementaciones más enfocadas a Data Fabric o Data Maze. Yo sí que puedo decir que las empresas que ahora estén siguiendo más el enfoque del Data Fabric van a ver cómo el Data Cloud va a encajar de una manera más sencilla, porque al final es muy compatible con otras piezas que ya solíamos estar utilizando en otro tipo de infraestructuras, y además pues bueno, suele incorporar ya de forma nativa la posibilidad de unir o de aunar bajo una misma plataforma las capas más enfocadas a la explotación de los datos, junto con las capas que están más orientadas al almacenamiento en frío o a ese data lake, que ahora ya permite con un único enfoque disfrutar de ambas capacidades con total flexibilidad. Entonces yo creo que es un buen punto de salida o de inicio para poder ir enfocando a esas versiones Data Fabric o esa visión ampliada de la analítica que bueno, es hacia lo que tiende todo. ¿Qué opinan mis compañeros? Yo, como creo que más o menos ya he contestado, pues les cedo el paso a ellos y a ver qué nos pueden aportar. Bueno, muy bien. Yo, si te parece, no sé si alguno de los panelistas, Javier, los dos, Javier Marqués, Javier Martínez, queréis aportar algo más en lo que estaba comentando Daniel. Si no, de todos modos, podemos iniciar en la siguiente pregunta. Puedo deciros, Javier, los panelistas, si os podéis poner las cámaras, yo creo mejor para que nos identifiquen todos los que estamos formando parte del panel, por favor. Hablabas, Dani, por ejemplo, del tema de aunar, ¿no? Gestión de datos y varias de los workloads. Una de las cuestiones fundamentales, entendemos nosotros, desde luego, que es precisamente esa, ¿no? Es decir, seguimos teniendo, por más que se hayan ido moviendo cargas y datos de los entornos on-prem a entornos cloud en algunos casos, pero sigue ocurriendo que sigue habiendo silos, ¿no? Y sigue habiendo diversidad de elementos a la hora de gestionar todo el data journey, ¿no? Si me permitís la expresión. Esto, desde luego, es una de las grandes características que viene a simplificar, una de las cuestiones que viene a simplificar una Cloud Data Platform. Uno de los elementos fundamentales de estas propuestas de las Cloud Data Platform, y en particular, desde luego, uno de los elementos de los ejes vitales del concepto de Data Cloud que Snowflake introduce, es el data sharing. O sea, estamos hablando de que se pueda facilitar el compartir datos de una forma evidentemente segura dentro de una misma organización, entre diferentes unidades de negocio. También esto, además, con empresas
que sean proveedores, que estén en nuestra propia cadena de valor, que puedan tener esa compartición de datos sin que haya una replicación de los datos, de forma que se evite al final el que haya varias versiones de los datos y varias versiones de la verdad. Este es uno de los elementos, creo, más revolucionarios en todo lo que está ocurriendo en torno al Cloud Data Platform y al Data Cloud. Y aquí, si me permitís, le podía preguntar a Mario de Felipe, todo este tema del data sharing, ¿no? ¿Cómo ves que se puede incorporar en vuestras organizaciones? ¿Qué crees que puede aportar? ¿Cómo puede ayudaros a los CDOs y al resto de la organización, evidentemente, en los temas de análisis de datos, en estos análisis modernos de los que estamos hablando? Y algo también muy importante, el data sharing a la hora de incorporar, por ejemplo, datos de terceros, ¿no? En lo que son los famosos marketplaces que nosotros, por ejemplo, estamos poniendo al mercado, cómo podéis enriquecer vuestros propios datos y aportar aplicaciones y datos generados para poder monetizar también datos, que es otro de los mantras que llevamos hablando mucho tiempo y que nosotros personalmente pensamos que el data sharing puede posibilitar. Mario, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué te parece? Bueno, pues para mí, sin duda, me parece que contar con una funcionalidad de data sharing en cualquier plataforma de datos, ¿vale? Y concretamente, bueno, con la agilidad que nos lo puede proporcionar una Cloud Data Platform, es sin duda fundamental. Además, yo creo que va a ser decisivo, sobre todo, ya no solo, pues bueno, para organizaciones como, bueno, se está demostrando ahora con el COVID, tanto organismos públicos, ¿vale?, como grandes compañías, donde se ve la necesidad de compartir datos o incluso de ir a otras administraciones y agregarlos, ¿de acuerdo? Sobre todo para mí es la clave para las pymes, ¿vale? Va a ser la clave, creo, sin duda, para democratizar todo lo que tiene que ser la analítica avanzada o ya generalizando a la inteligencia artificial, para que al final las pymes que, pues bueno, que sabemos todos que en nuestro país se ven desgraciadamente muy limitadas al conjunto de datos que disponen por solamente, pues normalmente fuente de datos internas, y les cuesta mucho montar pues a organizaciones un poco más parecidas a las nuestras con cierto tamaño, que podemos ya gestionar plataformas un poco de Big Data. Pues en ese sentido, para ellos es realmente una oportunidad, ¿vale?, para poder incorporar a sus organizaciones por lo menos este tipo de tecnología. Además, yo creo que ahora con el COVID, pues bueno, lo estamos viendo de manera muy clara. Hemos visto cómo al final pues ha surgido la necesidad a nivel pues tanto de organismos como al final de incluso de países, el tener que compartir información para tener una perspectiva, una visión más global del problema. Esto, pues con los mecanismos actuales, ¿vale? Y yo creo que es otro de los ejes que tú ya lo has lanzado, José María, es muy complicado, ¿vale? Porque al final otra de las claves con las que contamos, las dificultades a la hora de hacer esas comparticiones de información, ¿vale? Y esto lo hablo también desde mi propia experiencia, al final pues es la integración con terceros, ya lo sabemos todo, integraciones B2B, business to business, sistemas heterogéneos, y tenemos pues bueno, que al final buscarnos todos los mecanismos y sobre todo lidiar con algo que a todos los CDOs nos preocupa muchísimo, el tema del cumplimiento normativo, regulatorio y la seguridad, ¿vale? Contando con plataformas de data sharing que ya, digamos, nos simplifican o nos abstraen mucho la complejidad, nos ahorra incluso incurrir pues bueno, en los costes que tenemos todos, que al final cuando nos hemos enfrentado a casos de uso de este tipo, nos toca como hacer entornos tipo sandbox, o tú ya lo has mencionado, hacer replicar bases de datos en otros entornos, limitarlo con los gastos pues consecuentes, ya no solo pues en horas hombres, y al final de estar duplicando la información y no teniendo muchas veces la garantía de que estás compartiendo el dato único entre ellos. Por tanto, ahí ya lo vemos, que la importancia del data sharing para mí sin duda es algo capital. Además, pues todos contamos un poco con la esperanza de poder
ya no contar con esos ejemplos un poco de monetización, digamos, un poco más indirecta, ¿vale? Bien por la vía de, oye, pues con una plataforma nos reduce time to market, despliegues, ahorro de costes, ¿vale? Por las no duplicidades, sino también esperamos un poco la directa, ¿vale? A través de poder desplegar esos modelos analíticos y, sobre todo, entrar en los nuevos nichos del precisamente el Data Marketplace, ¿vale? De poder encontrar, oye, pues al final agregación de empresas del mismo sector o de la misma cadena de valor, que podamos tener un conjunto de datos relevantes que poder disponer a otras empresas, ¿vale? Incluso otros sectores, ¿vale? Y por lo menos monetizarlo de otra vía, ¿vale? Eso es un poco mi punto de vista que os puedo transmitir. Muy bien, Mario, gracias. ¿Alguno de los panelistas queréis apuntar algo más al comentario de Mario? Yo creo personalmente, esto es una convicción mía y por lo que estoy viendo, que el data sharing, tal y como lo estamos proponiendo ahora, evidentemente, con la seguridad, compliance regulatorio y sobre todo con funcionalidades de cero copy cloning, del hecho de que no haya realmente que replicar los datos como tales y que por tanto terminemos de una santa vez con el tema de las copias rodando por ahí o los elementos de sandbox y tal. De verdad pienso, que estoy convencido de que es la clave probablemente que va a hacer que los proyectos de Cloud Data Platform y de Data Cloud sean realmente transformacionales. Perdón. Muy bien. Bueno, el otro, yendo un poquito luego a lo que todo esto implica, ¿no? Porque dice, bueno, me voy a Cloud, vale, vamos a hacer una Cloud Data Platform. ¿O cómo hago, no? Me meto con una sola plataforma, me meto con una serie de tecnologías dispares, open source, de un fabricante por aquí, de un fabricante por allá, vuelvo a montar aquí, bueno, porque uno me cubre una parte, pero no me cubre todo, el otro me cubre otra piecita, en fin. O me voy también a una estructura absolutamente monolítica con uno de los fabricantes de cloud, por ejemplo, que claro, que tiene justo el efecto contrario, o me planteo, pues eso, un Cloud Data Platform especializado como tal. Es decir, todo esto evidentemente va a estar siempre en el análisis y en la disquisición de por dónde tiramos, ¿no? Y aquí hay una cuestión que a mí me gustaría preguntaros, Javier Marqués, si te parece, que es cómo impacta todo esto en el TCO, ¿no? O sea, cómo lo veis, o si tenéis vuestras propias experiencias, cómo son los análisis que estáis realizando, ¿no? El ir con una Cloud Data Platform que tiene una serie de ventajas versus la utilización de un conjunto de tecnologías de open source o de fabricantes, etcétera, para ir cubriendo funcionalidades específicas. Buenas tardes a todos. Sí, yo lo veo tres impactos principales, ¿no? en el Total Cost of Ownership. Al final, el primero es común a otras iniciativas cloud y es la flexibilidad para escalar sin tener que adquirir la capacidad que necesitarías para el pico máximo, para hacer frente a tu mayor demanda, ¿no? Esto, pues, claramente es algo que puedes rescalar de forma inmediata en el momento que lo necesitas y solo en el tiempo precisamente que lo necesitas, y por lo tanto pues no tienes que tener una capacidad que no estás utilizando el 70 o el 80% del tiempo, como pasaba en el mundo on-premise. Yendo en concreto a ventajas que ofrece el Data Cloud, para mí una parte muy importante es la oferta que hace un proveedor como puede ser Snowflake o pueden ser otros competidores suyos de ofrecer unos servicios integrados y optimizados por el propio proveedor, ¿no? Esto redunda en que quita de en medio automáticamente todo el esfuerzo de integración y de administración que tenemos que hacer para juntar las distintas piezas que estabas mencionando antes, José, y esto pues al final redunda en menor coste de mantenimiento y sobre todo menor coste de actualización para estar siempre en la cresta de la ola, ¿no? Sabes que aquí el producto te va a dar las actualizaciones de forma inmediata y no te vas a tener que preocupar por la obsolescencia tecnológica, que en estos casos es de un día para otro. Y la tercera pata para mí vendría de la simplicidad a la hora de
de centrar los esfuerzos para formar al equipo y capacitar al equipo, ¿no? Aquí, teniendo una plataforma clara, en vez de tener que distribuir los tiempos y esfuerzos entre distintas tecnologías con N filosofías distintas desde el punto de vista de usabilidad, pues aquí puedes centrar esfuerzos en un solo juego una sola filosofía, en una sola tecnología, y por lo tanto pues rinde mucho más ese esfuerzo que se dedica al coste de formación y capacitación del equipo, ¿no? Esas serían mis tres ideas relacionadas con el Total Code of Ownership. Claro, es que ese es fundamental. Bueno, no sé si alguno, queréis añadir algo adicionalmente a el tema del TCO, que es tan importante. Yo la verdad que este es importante y me voy a limitar a afirmar y suscribir lo que ha dicho Javi, pero bueno, sí que es verdad que yo que realmente estoy haciendo un enfoque 100% práctico porque estamos muy inmersos en la utilización y la explotación de nuestros datos con Snowflake. Sí que os puedo decir que una cosa diferencial que ya ha comentado Javi es, por un lado, que tú te despreocupas de toda esta parte del mantenimiento y tal, que hace que, igual que a veces decimos, bueno, cuando utilizamos Big Data y muchas herramientas, esto va a permitir que la gente de negocio dedique el tiempo a lo que tiene que dedicar en vez de estar viendo a ver cómo reúne los datos o cómo los analistas los reúnen para ellos. Pues aquí es un poco lo mismo, pero visto yo creo que desde el propio lado de los equipos de datos. Es decir, como ha dicho Javi, tú vas a poder reducir mucho el tiempo que tienes que dedicar al mantenimiento y a todo esto, porque eso desaparece en estos modelos Data Cloud, y te vas a poder centrar mucho más en el valor. Y luego en el tema del equipo, yo otra cosa que también he visto es que es mucho más fácil la adopción, porque al final se está basando en muchos estándares y en mucha tecnología que se ha utilizado, pues casi os puedo decir, desde que todo esto empezó, como puede ser SQL ANSI y algunos SIG, y esto hace que el time to delivery, que ya hemos hablado de él, se acelere mucho. Entonces yo creo que ahí sí que es verdad que pues hay algunos quick wins de poner o de buscar este enfoque. Uh-huh. Muy bien, pues muy buen apunte también, Dani. Gracias. Me quedo un poco con el tema de los costes, me quedo también con el tema de probablemente lo que implica el cambio de paradigma, ¿no? Y el cambio de modelo, un poco en línea con lo que estabas diciendo, Dani, y con lo que decía Javier también antes, ¿no? Es un movimiento que se produce en realidad hacia, o sea, de estar preocupados por la infraestructura, de tener que dimensionar exactamente y de forma más o menos rígida la infraestructura, hasta ver cuándo la llenas, cuándo se te queda limitada, cuándo no, y que es un modelo además de costes fijos en términos generales, ¿no? Suele ser un modelo de costes fijos, un modelo de CAPEX en su gran mayoría, que bueno, pues tendrá también dentro de las organizaciones sus consideraciones, ¿no? Pasamos a un modelo en el que te olvidas de la arquitectura, de la infraestructura, perdón, como tal, y pasas a centrarte realmente en los datos que tengo, qué puedo hacer con ellos, cómo los ingesto, cómo les hago el data streaming, cómo les hago la preparación, cómo los preparo para el machine learning, cómo engancho con las herramientas de machine learning, en fin, analíticas avanzadas, todo lo demás que hemos estado hablando. Pero me centro en los datos. Ya me olvido de tener capacidades rígidas, limitadas, que no sé si un día me voy a quedar corto y si tengo un pico. Esto no te va a ocurrir, por ejemplo, con modelos como el de Snowflake. Pero es verdad que hay un cambio, ¿no? Cambiamos hacia modelos variables, modelos donde se puede ir a modelos por consumo, ¿no? Consumo o pago por uso. En realidad puedes ir pagando o puedes ir consumiendo en función de tus horas pico, de tus horas valle, no pagas. Los sistemas son prácticamente autónomos a la hora de autogestionar la infraestructura que necesiten para darte siempre un nivel de rendimiento y unos SLAs X que tú puedes determinar. Pero bueno, pasamos, como decía, a un modelo variable, a un modelo en su gran mayoría de OPEX, y pasamos de un modelo, pues eso, de estar con el hardware y el software ahí, a un modelo puramente as a service, ¿no? Entonces,
Javi Martínez, ¿cómo ves que esto pues, puede encajar en las organizaciones una vez más, ¿no? Cómo, vale, reducimos los costes, hay, como decía, eliminaciones de costes de mantenimiento y demás, pero bueno, el modelo también hay que moverlo y hay que manejarlo dentro de la organización, ¿no? ¿Cómo lo ves, Javi? O sea, yo creo que aquí yo lo veo en dos ejes, ¿no? O sea, el pasar de un modelo de costes fijos, no a un modelo de costes variables, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Esto pues se ve claramente en 2 puntos, ¿no? El primero es medir el valor y el segundo poder priorizar el valor. Cuando hablo de medir el valor, ahora con un modelo variable de costes, siendo capaces, como hablan las arquitecturas cloud, ¿no? de poder identificar centros de costes en función de los usuarios, etcétera, los usuarios que antes se escondían, digamos, en la parte, ¿no? del coste fijo y aportaban un valor relativo versus otros que a lo mejor aportaban menos valor pero hacían menos consumo, va a quedar patente, ¿no? O sea, vamos a ser capaces de explicar, y esta es una conversación que tuve en su momento con el interventor general, ¿no? Vamos a ser capaces de explicar cuánto consume cada usuario en función del valor que aporta, ¿no? Yo creo que esto es un punto muy, muy relevante, ¿no? Porque si no estamos diluyendo y estamos diciendo café para todos, cuando hay gente que aportando menos valor, pero gastando muchísimo menos, está dando una rentabilidad mucho más alta, ¿no? Entonces yo creo que la medición del valor es clave y capital, ¿no? Y pasar de un modelo de costes fijos a un modelo de costes variables siempre nos va a ayudar a poder gestionar todo esto, independientemente de todo lo que comentabas antes, ¿no? De reducción de infraestructura, menos activos en balance, etcétera, ¿no? De un montón de cosas que me quito, y evidentemente cuando tienes que hablar con un interventor general o tienes que hablar con un CFO, pues le va a convencer, ¿no? Porque desde el punto de vista financiero tiene bastantes beneficios, ¿no? Entonces, bueno, la medición del valor yo creo que es clave y que este modelo nos ayuda, ¿no? Por otro lado, este modelo, el modelo de variabilización de costes, nos ayuda a priorizar las acciones en función del valor, ¿no? O sea, al final, nosotros, de hecho, en todos los proyectos que como comentabas, de CAPEX, ¿no? O sea, todo el mundo pide, todo el mundo lanza el proyecto, etcétera, pero una vez cuando se ejecuta el proyecto de datos, eso queda en mantenimiento, queda ahí determinadas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ser capaces de identificar a los usuarios cuánto van a aumentar el consumo, cuánto van a necesitar, qué picos van a necesitar. Vamos a tener muy claros el denominador del coste, y eso lo vamos a poder ver para todas las acciones. Entonces, en comités de información en los cuales pues, se presenten varias acciones, ya vamos a poder ir a la rentabilidad pura, porque vamos a poder ver no solamente lo que nos aumentan nuestros equipos, no solamente la dedicación que podríamos necesitar, tanto de gente interna como de gente externa, sino el coste de la infraestructura, el delta que vamos a necesitar dentro de la organización, porque muchas veces también hay que ser conscientes de que no crecemos, o sea, no podemos ir comprando más servidores on-premise y más servidores on-premise, ¿no? Necesitamos una masa de cosas, ¿no? Entonces, con este tipo de soluciones variables, podemos lanzar solamente un proyecto porque solamente vamos a aumentar un poquito. No necesitamos incluir otra arquitectura, ¿no? Y esto nos va a poder ayudar a priorizar en función de todas nuestras acciones cuáles son las que van a aportar más valor en función de la rentabilidad. Y por estos dos ejes yo creo que a mí la variabilización de costes me parece el futuro, ¿vale? Porque sinceramente tenemos que movernos hacia esquemas de ese tipo, no de costes fijos, de inclusión, etcétera, porque al final no vamos a ser ágiles, no vamos a ser capaces de llegar a determinados sitios y no vamos a poder ejecutar muchas alternativas o muchas acciones porque, oye, pues o ejecutamos todas y compramos otra máquina o no ejecutamos ninguna. Como no hay presupuesto para todas, no hacemos ninguna. Y no puedo hacer una porque la infraestructura actual no la soporta, ¿no? Entonces, bueno, nos va a ayudar mucho en el futuro y yo sinceramente creo que es un modelo en el que el dato se le va a poder medir mucho mejor el valor. Muy bien. Joder, muy interesante los aspectos que has destacado de la variabilización, ¿no? Y creo que todos ellos, pues la mayoría de la gente que nos está escuchando, casi con seguridad, que los habéis visto y que los estáis viviendo, ¿no? Al final también vuestras propias funciones empezáis a tener, quizás antes no tanto, pero ahora creo que la mayoría empezáis a tener también responsabilidad sobre las cuentas de resultados, empezáis a tener impacto, con lo cual es mucho más importante cuando planteáis proyectos nuevos, pues lo que tú decías, ¿no? El poderle ir a un CFO y contarle que va a tener una delimitación o lo del regulador, que me ha parecido muy llamativo también en vuestro sector, ¿no? Muy bien, no sé, ¿alguno de los panelistas queréis abundar en alguno de los aspectos que hemos comentado? Bueno, pues nada, yo creo que estamos más o menos en tiempo, Silvina, no sé si... sí, vamos estupendamente.
Te devuelvo el control si quieres arrancar con alguna de las participaciones de los... Sí, mirar, yo os animo porque creo que, como os decía, ¿no?, que esto es un temazo. Y adelanto algo del paper, que como os decía, lo publicaremos probablemente ya la semana que viene, que tiene cosas súper interesantes, ¿no? Y hace un poco también foco en lo que comentabais José María y el resto de panelistas, ¿no? ¿Qué rol jugamos los CEOs con esta nueva tendencia, ¿no? Que ya no es una tendencia, es una realidad, por lo que estamos viendo, ¿no? Y se habla de cosas tan interesantes o tan relevantes para nosotros como, y son capacidades que nos van a permitir acelerar ciertos temas de nuestra estrategia de datos, ¿no?, que quizás hasta ahora no podíamos a lo mejor acelerar porque no había este tipo de capacidades. Y nos mete también no sé, ciertos aspectos que a lo mejor en otro tipo de soluciones no tenemos tan considerados, como es lo que comentaba María de Felipe. Estamos hablando del data sharing y estamos hablando de, cuidado, que hay muchos temas regulatorios, normativos, de seguridad, que tenemos que contemplar también en este tipo de plataformas cuando hablamos además de compartir datos. Yo creo que son temas súper relevantes, ¿no?, en las que muchos de nosotros probablemente ya estemos y si no, tenemos que ir anticipando y visionando. A ver, si yo animo aquí a la audiencia que vaya preguntando. Mirad, hay una pregunta ya para Javier Martínez y es, en el camino hacia el cloud, ¿cómo veis el EBA y todo el tema regulatorio sobre datos en cloud? Bueno, a ver, sí, se me oye, perdona, es que ha saltado. A ver, el tema regulatorio, o sea, es cierto que no hay una regulación ahora mismo, pues se está dando acceso poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que aquí los reguladores deberían sentarse, deberían tomar una decisión un poco más general, ¿no?, y permitir que todo esto avance más rápido, porque es cierto que sobre todo los datos regulados no pueden salir al cloud así como así. Tienes que cumplir una serie de condiciones, tienes que declarar el caso de uso, etcétera, y tienes que hacer una serie de pasos que hacen que, por muy ágil y muchas capacidades que nos dé la tecnología, pues en algunos casos pueda ralentizar, digamos, la puesta en producción de estos casos de uso, ¿no? Entonces yo aquí sí que urgiría, ¿no?, de alguna manera a que tanto los proveedores de cloud, ¿no?, como las distintas organizaciones, pues oye, se pongan un poco de acuerdo, ¿no?, y establezcan un poco las reglas del juego por aquellas que permitan ya pasar, ¿no? O sea, ahora mismo hasta casi tener los correos en la nube tienes que pasar en 1000 autorizaciones, ¿no? Hay que flexibilizar un poco eso si queremos empezar a competir en mercados, pues competir desde Europa con Estados Unidos, etcétera, o con otro tipo de mercados que son más ágiles al dar este tipo de autorizaciones. No sé si con esto he respondido a la pregunta. Bueno, es un espectador anónimo, no sé si... No, quería, si me permites, Silvina, solo abundando en esto en particular. Es verdad que es una cuestión, lo vemos en Estados Unidos, la cantidad de clientes del entorno bancario que, por ejemplo, en Snowflake tenemos, ¿no? Algunos de ellos con una decisión valiente de movimiento 100% al cloud de toda su tecnología, como por ejemplo el caso de Capital One. Claro, los sistemas regulatorios allí son bastante menos restrictivos o bastante menos, restrictivos, sí, es la palabra correcta, no me sale otra mejor, que lo que son en Europa, ¿no? Lo cierto es que en nuestro caso, por ejemplo, hablando del tema de los vendors que decías, Javier, lo que estamos haciendo son anexos específicos para el EBA que están acomodados a lo que es la regulación europea en general y que además normalmente se tratan también con despachos, con bufetes de abogados locales para acomodarlos además si hay alguno, como creo que es el caso por ejemplo en España, alguna regulación adicional de los bancos centrales, ¿no? De manera que se pueda llegar a tener un documento que ya de salida pueda contemplar todo este tipo de regulaciones y pueda ser compliant con ellas, ¿no? No obstante, es verdad que siempre hay algunas interpretaciones y hay algunas entidades bancarias, y yo te digo, ya por experiencia, que han andado bastante más deprisa, si queréis, en la interpretación de estos entornos y de estos documentos EBA,
y otras que a lo mejor, bueno, pues le dan más vueltas, ¿no? Eso también hay una parte interpretativa, digamos, alrededor de la regulatoria, ¿no? Pero bueno, nosotros en particular sí tenemos ese tipo de documentos preparados para intentar cumplir en las entidades financieras, ¿no? Buenísimo, José María. Mira, nos están llegando algunas preguntas. Os quería pedir si puede ser por preguntas y respuestas, y así el resto de los panelistas también lo van viendo, ¿vale? Porque nos están llegando por el chat. Voy con otra pregunta. Nuestro compañero Ramón nos dice, ¿cómo veis el hecho de que se quiera fomentar una estrategia europea cloud, pero al mismo tiempo los grandes clouds públicos, privados, AWS o Azure, sean mayoritariamente de USA? A ver, me lanzo José yo. María. No tengo tampoco. Venga, Javi, lánzate que luego digo yo otra cosa. Oye, alguien, no obstante, puede ser para los panelistas o si hay alguien aquí que tenemos ya un buen número de espectadores que quiera saltar aquí al ruedo, le invitamos, ¿eh? A ver, esto es así y mi caso particular, cuando empezamos a explorar el mundo cloud, fue una de las primeras reflexiones que hicimos. Y de hecho, creo que han cambiado de mentalidad los proveedores y cada vez tienen más claro las restricciones que tenemos, al menos en Europa, para sacar los datos fuera, ¿no? Al principio, en determinados servicios no tenían ni garantías de dónde iban a estar tus datos, ¿no? Ahora claramente eliges dónde están tus datos, no salen de ahí y esto pues te da esa tranquilidad. Es verdad que el capital sigue siendo americano en su mayoría y esto pues sí, falta a lo mejor una iniciativa, pero es que hay que poner mucho dinero, ¿no? para construir un cloud potente y sobre todo que pueda competir, ¿eh? Porque a mí me consta que empresas tipo Telefónica han hecho sus esfuerzos para tratar de competir con estas grandes portaaviones y ahí se han quedado, ¿no? No es sencillo, ¿no? De hecho, las posibles entradas que yo veo son más bien viniendo de China y ahí pues probablemente es más complicado el tema regulatorio, ¿no? Por lo tanto, entre China y Estados Unidos, pues en mi caso está clara la decisión, ¿no? Si me apuráis. Dale. No, que yo iba a decir que yo creo que en el tuyo y en el de muchos de los que estamos aquí, yo la única cosa, porque estoy de acuerdo contigo, la única cosa que veo quizás interesante de estos nuevos enfoques Data Cloud es que yo creo que de momento es difícil, como tú has dicho, Javi, el poder sacar eso de estos cloud públicos, pero es verdad que si te vas a enfoques Data Cloud ya puedes estar diferenciando un poco. Puedes elegir primero dónde está, porque al final tus datos van a estar en Europa, en América o comunicados entre sí, redundados como tú quieras, pero yo la parte interesante que sí que veo es que sí que estás separando un poco de esos clouds si quieres ya y estás haciendo tu modelo más agnóstico con la incorporación de este tipo de tecnologías, porque es verdad que el dato seguiría residiendo físicamente en un soporte, pero es verdad que para explotar ese dato ya lo tendrías metido en una capa tecnológica como puede ser el Data Cloud, que quizá te haga más competitivo, o que si un día se llega a constituir esta estrategia europea y Snowflake al final o cualquier Data Cloud que busca ese pago por uso se mueve, para todos sería más fácil incluso movernos ahí, porque ya estarías cambiando tu motor interior, solo estarías cambiando el repositorio físico. Yo creo que ahí es donde puede estar una de las ventajas, pero creo que de momento hay que esperar. ¿Qué ibas a decir, Javi? No, yo simplemente iba a decir que yo creo que el capital sea, como decía Javier Márquez antes, ¿no? Que sea americano o sea chino, va muy ligado al tema de la regulación, ¿no? O sea, tú en Estados Unidos puedes levantar este tipo de tecnologías y hacerlo que llegue a los clientes con una regulación mucho más laxa, ¿no? Entonces eso te permite, que esto no es ni bueno ni malo, ¿eh? No estoy diciendo con esto que sea mejor una que otra, ¿no? Esto te permite pues conseguir una masa de clientes bastante grande y te permite hacer la supervivencia. Lanzar una iniciativa en Europa pues tiene otra serie de regulaciones, ¿no? Entonces tú el conseguir clientes te cuesta mucho más, conseguir esa masa, ese sustento, etcétera, y que las organizaciones
operaciones despeguen, pues son los impedimentos, ¿no? Entonces yo lo llevo esto más a un tema de que sea americano o sea chino, lo llevo más a un tema de la capacidad o la flexibilidad que tienen para poder lanzar este tipo de tecnologías y que pueda ser adoptada por una masa grande de clientes desde el punto de vista de regulación. Lo cierto es que en los últimos años hemos visto un incremento de las regiones, ¿no? Que como la mayoría de las public cloud lo llaman, en Europa. O sea, al final todos los clientes tenéis una serie, nosotros como proveedor de Data Cloud, una serie de opciones para elegir en diferentes países de las diferentes tecnologías. Puedes elegir Amazon en Dublín, o lo puedes elegir en Frankfurt, o lo puedes elegir ahora en Milán, o lo puedes elegir en más sitios, ¿no? O Azure lo puedes elegir en Netherlands, lo puedes elegir. Es decir, han ido invirtiendo estos últimos años y han ido creando regiones. Y lo bueno, y esto para que lo tengamos todos también seguro, las regiones que se van constituyendo en Europa, todas, absolutamente todas, pasan por el aro de la regulación. O sea, el hecho de que sean americanas como compañía no impide para nada, ni es ningún tipo de condicionante a que la región en la Unión Europea esté absolutamente sujeta a la regulación de la Unión Europea, para que lo tengamos claro. Sí, bueno, yo ahí ya por cerrar el tema, ¿vale? Porque también Ramón, también imagino que, bueno, como nos pasará también a Javi Márquez, que en el sector seguros, con la normativa IOPA, también nos pasa lo mismo. Da la sensación de que siempre Europa suple la falta de industrialización o de inversión en industrialización con meternos, pues, cumplimiento regulatorio. Dice, bueno, como yo no tengo grandes fabricantes de cloud, pues bueno, voy a hacer una normativa cloud, ¿vale? Entonces ya regulo algo que tienen otros, pero que yo no, ¿vale? Por lo menos, dice, bueno, por lo menos si no generamos industria cloud de abogados, generaremos unas cuantas, ¿vale? Estaremos ahí llenando, pero sí es cierto que es un poco parece un poco nuestra eterna cuestión en Europa, que empezamos regulando antes de invertir en la industria, ¿vale? Y bajo mi punto de vista, para la regulación supone siempre un freno, ¿vale? Que siempre, pues, nos complica bastante la vida, sobre todo a todas las compañías. Aunque en este caso, pues, por ejemplo, la IOPA en la normativa cloud, oye, pues también es una garantía de, oye, aquellas empresas que todavía se estás pensando de lo que por regulatorio, pues no tienes todo al cloud, pues oye, mira, con esto estás comprando garantías, estás viendo, pues, una apuesta, ¿vale? Puede ser el momento de vivir una oportunidad para convencerlo también a dirección, ¿por qué no? Mira, Ramón no se ha subido al panel, pero apunta un tema aquí adicional él en nuestro chat. Dice, yo creo que en sectores estratégicos... A ver, un segundito que me he perdido aquí el comentario de Ramón. Sectores estratégicos, industriales, farmacéuticos, este tema habrá que seguir cómo evoluciona, ¿no? Es decir, que ya no es solo por un tema de inversión, sino que probablemente haya cierta data más sensible de algún sector, que quizás ahí se empieza a hacer como más nube local, ¿no? También. Bueno, Ramón, voy a seguir con preguntas. Si luego te quieres sumar, seguimos con el debate porque esto es interesante, ¿eh? Luis, bueno, tenemos aquí dos Luises, dos compañeros que nos hacen preguntas, ¿vale? Nos dicen, hablaron sobre la no replicación del dato. Puedo entender que en esto se apunta a una plataforma de virtualización, una especie de data hub. ¿Es hacia dónde apuntan las tendencias? ¿Qué pasa con la replicación en tiempo real? Change Data Capture. ¿Puedo suponer que cada una será para usos de casos distintos? Son varias preguntas en una. Yo creo que podéis ver los panelistas, la pregunta aquí está en el preguntas y respuestas. Digo, por si, como era un poquito larga. Sí, yo como lo he mencionado, lo cojo yo y si quieres tú le das, Dani, luego, ¿vale? Un poco porque, como lo hemos comentado, ¿vale? La no replicación, ¿vale? Al final depende evidentemente de la tecnología que estemos gastando, pero al final pues por simplificarlo muy mucho, hay casos que, bueno, que nosotros lo que estamos haciendo evidentemente es llevarnos de determinadas fuentes de datos, hay tecnología de virtualización que nos permiten la explotación directa a plataforma analítica, ¿vale? Aquí, pues, por lo que podemos estar hablando por una aproximación de Data Cloud es directamente que estamos llevándonos de determinadas fuentes de datos, estamos acumulando, creando la aproximación, pues que pueda ser, no es así, como Dani ya ha planteado, que es algo más, ¿vale? Tanto Javi Márquez como él nos propone el concepto más amplio
Data Warehouse y Data Lake que estamos más acostumbrados, que estamos ya, digamos, replicando el dato, pero lo que nos encontramos habitualmente es que para trabajar con esos datos de analítica hacemos que, oye, para nuestros data scientists, pues les creamos su entornito sandbox. ¿Y qué hacemos? Replicarle los conjuntos de datos adrede para ellos. Que resulta que para el departamento de marketing va a trabajar con un proveedor de terceros para una campaña, y para un producto que quiere gastar súper chachi y súper molón necesita un conjunto de datos determinados. Vale, datos para allí, ¿vale? Y ese es el enfoque un poco tradicional. Con el enfoque de data sharing, con la funcionalidad que, por ejemplo, aporta Snowflake, no es así. Nosotros el dato lo tenemos en un único sitio y es como si lo ofreciéramos, son shares que llaman, ¿vale? Que al final son como vistas, ¿vale? No es exactamente así, pero más o menos, ¿vale? Al final el dato es, digamos, es único y lo que hacemos es compartirlo, ¿vale? Que bueno, que ese es un poco desde el punto de vista, digamos, de explotación de la información. Luego, evidentemente, depende del caso de uso, ¿vale? No estamos hablando, pues, en estrategias de tiempo real, que estamos explotando el dato, pues probablemente, pues bueno, igual no hacemos el mismo enfoque de data sharing para los casos de uso que podamos estar planteándonos, ¿de acuerdo? Ya te dejo, Dani, que tú de esto pilotas. Nada, no, Mario, tío, si es que estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, sí que es verdad que el caso de uso determina un poco el enfoque que vas a utilizar, pero esta filosofía Data Cloud de Share Nothing, pues una de las cosas buenas que te lleva, justo lo has comentado tú. Tú puedes tener un CDC o varios CDCs porque tienes varios sistemas informacionales o transaccionales en el origen contra los que tienes que hacer cosas distintas. Puede ser real time, puede ser ni al real time, puede ser otra cosa, pero es verdad que, por ejemplo, si tú estás haciendo CDC de una base de datos más transaccional, de un ERP que puede llevar Oracle, SQL o cualquier otra tecnología más tradicional relacional, tú puedes estar capturando y consumiendo ese dato para un determinado caso de uso, pero a su vez eso se está depositando ya en una capa de la plataforma que, como bien ha explicado Mario, si yo luego necesito que otro conjunto de personas, otro área de la compañía o un proveedor externo que se suma al equipo de desarrollo, que lo vas a tener metido dentro, necesita acceder ahí, no se replica nada, simplemente se le da acceso al dataset o a la parte que necesite y para él pues va a estar trabajando con ese conjunto de datos como con cualquier otro. Ventaja de esto, vas aunando toda esa parte de Data Lake y Data Warehouse para ir construyendo ese enfoque Lakehouse, todo basado en la misma tecnología. Así que al final yo creo que esta es una de las mejores cosas que nos puede brindar esta aproximación del Data Cloud. Buenísimo. Entramos en la recta final. Tenemos 2 preguntas sin responder. Muy rápido os las lanzo y yo creo que ahí vamos a cumplir casi en plazo, en tiempo. Mirad, 2 preguntas. Una es, ¿qué recomendarían como pilares de negociación para obtener mejores tarifas con nuestros proveedores de nube? Y un poco sumado a esto es, ¿cuál es el rol clave en el CDO para analizar ese costo-beneficio de llevar esos datos a la nube? Bueno, yo no sé si aquí la parte esta de con nuestros proveedores de nube es con el proveedor de nube en general o con el proveedor de tecnología Data Cloud en particular. Pero yo creo que para cualquiera de las dos, sí, los que nos sentamos a negociar muchas veces estas cosas y sirvas el ejemplo que yo me he tenido que sentar con alguien del equipo de José para hacer esta parte, creo que lo más importante un poco es verlo como una inversión a largo plazo y poner todo el mundo las cartas sobre la mesa y bueno, explicar cuál es tu aproximación con este enfoque, la utilidad que le quieres dar, el valor que le esperas sacar y los consumos que tú puedes inferir que vas a hacer. Y yo creo que a partir de ahí pues es cuando empieza la negociación, ¿vale? Yo creo que al final, si un proveedor ve apuesta por una tecnología, por los casos de uso, siempre va a tratar de facilitar, o al menos así lo he vivido yo. Y luego un poco, tratando de responder a la segunda parte de la pregunta, yo creo que la parte clave del rol del CDO es, una vez que va llegando o tiene que ir priorizando todo ese roadmap de casos de uso, el poder hacer una proyección de lo que nos va a costar. Yo creo que de esto ya ha hablado Javi, pero es un poco el analizar el beneficio-coste que va a tener esto en la nube y el valor que se le va a sacar. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo práctico,
cuando nos llegan algunos casos de uso, al tener un servicio ya de Pay as you use, lo que yo suelo analizar es, oye, si esto es un proyecto muy grande, el storage que va a requerir, porque esa parte ya pues lleva un coste, y luego pues el rendimiento que se espera, ¿sí? Si es un caso de tiempo real, si es un caso que lo vamos a consumir pero podemos esperar, por poner un ejemplo, 3 minutos a que nos devuelva el resultado, pues bueno, en función de eso ya se puede ir dimensionando los costes que va a tener en este tipo de arquitecturas Data Cloud, y a partir de ahí pues se puede inferir tanto la propuesta de valor que le tenemos que hacer al CFO, que al final es el que tiene que comprar la inversión, ¿sí? Como sentarnos a hablar con el proveedor y ver hasta dónde vamos a llegar. Yo, como buena práctica, lo que estamos haciendo ahora es hacer proyecciones y cerrar contratos mínimo a 1 o 2 años, pues para poder tener un poco de estabilidad, seguridad y bueno, estar todos tranquilos que si tenemos un pico estamos bien cubiertos. No sé lo que opinan los demás, seguro que alguno también puede contar algún truco o alguna buena práctica. En mi caso yo diría que al final el descuento por volumen es el que puedes conseguir. Y va un poco en contra de lo que decía antes de poder utilizar la capacidad que tú quieras, ¿no? O sea, si haces una proyección muy fina y te comprometes a gastar un presupuesto fijo que tienes, pues en realidad pierdes la flexibilidad para tomar las decisiones que quieres de escalado en el momento que quieras. Pero bueno, si sabes que vas a gastar mínimo 80, pues ¿por qué vas a perder el descuento del 10% o del 20% que te están dando por comprometer ese 80? Y luego, pues sí, el delta que necesitas para el pico, pues sabes que lo vas a pagar a otro precio, pero solo cuando lo necesitas, ¿no? El tema de la flexibilidad, solo un puntito ahí con lo que decías, Javier. A ver, es verdad que al final esto va de consumir la tecnología en la nube. Y nosotros en particular, yo obviamente me voy a hablar de cómo sería para el resto de los proveedores de Public Cloud. En el caso de Snowflake, tú puedes ir en modelos on demand, ir pagando en función de lo que vayas consumiendo, pero evidentemente una vez que tienes unas proyecciones, como decía muy bien Dani, en función de esas proyecciones, la capacidad se puede llegar a contratar y con eso se pueden conseguir mejores condiciones. Eso no quiere decir que porque es que es una vez más el paradigma de todo esto, eso no quiere decir que esa capacidad sea rígida ni mucho menos, sino que el consumo que se haga de esa capacidad que tiene una currency, tiene una moneda de pago que son créditos, como nosotros lo llamamos, se van a ir consumiendo exclusivamente en el momento que se utilizan, en momentos pico, en momentos valle. En función de eso se van, digamos, descontando de ese saco de créditos que hemos contratado. ¿Qué es la parte buena? Que si te quedas corto puedes ampliar más sin ningún tipo de problema. Y si te has pasado, que podría ser, joder, pues al final si he contratado una cantidad y no la uso, pues esa cantidad que no usas tienes siempre un proyecto de rollover al año siguiente en la renovación. O sea, hay que cambiar el concepto mental aquí porque estamos hablando de un servicio. Entonces, como es un servicio, lo que nos interesa a los propios suministradores, a los vendors, es el consumo que se hace de ese servicio. Y están los mecanismos para que se pague y se cargue al final en función de la utilización que se va haciendo y, como decía antes, en ningún caso vas a perder nada de lo que has contratado si la estimación te quedaste largo o si pasa lo que pasó el año pasado, que a muchos, bueno, pues creo recordar a Dani, por ejemplo, o sea, en situaciones de estas donde tenías un plan y de repente te llega el impacto por la situación. Todo eso hay mecanismos para acomodarlo, ¿no? Bueno, yo creo que nos habéis dado un montón de pistas de cómo hacer estos enfoques de negociación. Estamos ya un poquito fuera de hora. Yo agradecer muchísimo a los participantes de la sesión de hoy y invitaros a participar en el siguiente evento, que es el evento oficial del club. Es el 20 de abril y, como veis, este es un tema que todos nos habéis transmitido como muy relevante, ¿no? Estas capacidades cloud. Por lo tanto, el título de ese evento del 20 de abril va a ser Evolución inteligente al cloud, escalabilidad, que es continuidad de esto que empezábamos a debatir ahora en esta sesión, y modelos analíticos.
apuntároslo en la agenda, 20 de abril. Miriam os lanzará el proceso de inscripción en cuanto esté cerrado todo y esperemos que ya la semana que viene, máximo la siguiente, publicamos el paper del tema que hemos estado debatiendo hoy con el equipo de Snowflake, con Dani, que ha liderado el paper, y la verdad que yo súper agradecida porque creo que es algo de lo que podemos aprender todos mucho, y a todo el panel de hoy, que es de lujo, ¿no? Aparte de que hacía mucho que no os veía algunos, un lujo que compartéis estas experiencias con nosotros. Muchísimas gracias. Y a los espectadores que nos han seguido aquí, yo veo que no permanentemente durante toda la sesión. Un abrazo y hasta el 20 de abril. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao.